hace en nuestras vidas. Le damos gracias por su fidelidad. Gracias porque Él es fiel, Él nos sostiene, nos bendice. Y podemos hoy reunirnos en su presencia, en su nombre, y adorarle a Él y esperar también en esta mañana. Saben que Dios está en nuestro medio a través del Espíritu Santo y Él nos ve tal cual somos, Él nos conoce, Él sabe con qué intención vinimos en esta mañana a su casa. Si estamos con necesidades, Él está dispuesto para suplirlas. Si estamos enfermos, Él puede sanar en esta mañana. ¿Lo cree? Dios es poderoso, Él puede libertar en esta mañana, Él puede animar, Él da fuerzas nuevas, dice la palabra que no tiene ninguna. Les invito a que leamos así de pie unos versículos en el Salmo 103, solamente 5 versículos y estaremos orando. El salmista justamente hablaba de este momento que estamos en esta mañana en la presencia del Señor. Dice, Salmo 103, del 1 al 5, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Dios está aquí. Dios está aquí. Dice el salmista, no te olvides ninguno de sus beneficios. Piense cuántas cosas Dios ha hecho en su vida. Piense cuántas cosas Dios aún puede hacer. Y estemos en esta mañana con este corazón agradecido en su presencia y esperando, alabando y proclamando su nombre. ¿Les parece que oremos juntos al Señor? Vamos a darle gracias, antes que nada, por este precioso tiempo que estamos en libertad delante de su presencia. Y vamos a estar con un corazón abierto, esperando solamente en Él. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu gran misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias porque podemos estar juntos en tu presencia. Gracias porque nos has permitido llegar a tu casa. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan precioso. Podemos abrir nuestra boca y cantar, Señor. Podemos alabarte, podemos orar, podemos leer tu palabra, podemos sentir tu presencia en esta mañana, Señor. Estamos con un corazón abierto, estamos con un corazón agradecido por las cosas que has hecho en nuestras vidas y confiamos que seguirás obrando, Señor. Creemos de todo corazón que si en esta mañana hay personas con necesidad, tú eres poderoso para obrar. Creemos que puedes libertar en esta mañana, puedes sanar, Señor, puedes obrar maravillas y milagros en cada vida. Dios, confiamos y esperamos solamente en ti, Señor, en ningún otro, solamente en ti. Dios mío, gracias por este tiempo, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta mañana. Oramos con fe, orando, Señor, con fe, esperando solamente en ti. Padre, gracias por todas las cosas. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos y esperamos solamente en ti. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que siempre cuidará de mí. Él es mi Rey y mi Señor, la razón de entregarme a ti. He decidido amarte más y más. En el Evangelio de San Mateo, muy fácil de encontrar, y vamos a leer solamente un versículo. El Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 13. Y usted va a encontrar en todo ese capítulo un montón de enseñanzas de Jesús, referente no solamente al tiempo cuando Él estaba allí en la tierra, sino esta palabra, la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, tiene una actividad hoy para el pueblo del Señor, para todos aquellos que escuchan
esa palabra y pueden decir, yo necesito esa palabra para mi vida. Capítulo número 13, pero vamos a leer el versículo 44. Y es un ejemplo sencillo que el Señor da sobre el reino de los cielos. Dice así la palabra del Señor: además, el reino de los cielos es semejante o es parecido. El Señor estaba allí tratando de ilustrarlo, de lo que es, para que lo podamos entender. Dice, es semejante a que dice, a un tesoro escondido. Dice, está en un campo, el cual un hombre lo halla. ¿Y qué pasa cuando encuentra ese tesoro? Dice, lo esconde de nuevo. Dice, y está gozoso. Y por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y así termina la comparación, porque el próximo versículo, el 45, habla algo muy parecido, pero haciendo referencia a una perla de gran precio. Y usted va a encontrar en todo este capítulo un montón de enseñanzas. La parábola del sembrador allí al principio, la enseñanza de cómo la palabra de Dios va cayendo en distintas tierras, pero es interesante que aquí habla del reino de los cielos. Y cuando hablamos del reino de los cielos, permítame decirlo de otra manera, es el reino de Dios, es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios, es el dominio de Dios, es la soberanía de Dios, es la potestad de Dios. Esto es el reino de los cielos. Y Jesús vino justamente a anunciar el reino de los cielos. Hermanos, y nosotros, aunque estamos aquí en nuestra querida Argentina en esta mañana de verano, reunidos en el nombre del Señor, sabe que cada vez que usted viene a la iglesia y oramos y cantamos en el nombre del Señor, ¿sabe lo que estamos diciendo? El Señor reina en este lugar. El Señor gobierna en este lugar. Cuando usted promete al Señor servirle, entrega su vida a Cristo, ¿sabe lo que está diciendo? Dios es el rey de mi vida. Dios gobierna mi vida. El reino de los cielos. Y sabe que este reino Jesús nos enseñó aún en la oración. Léalo después esta tarde en su casa, allí a la sombra de algún árbol o al viento del ventilador. Busque después en Mateo capítulo 6 la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? Y allí Jesús, ¿qué fue lo que enseñó? Venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. ¿Qué estaba enseñándonos el Señor allí? ¿Qué le enseñaba el Señor a los discípulos? Señor, que venga tu autoridad, tu gobierno. Porque cuando uno está bajo el gobierno de Dios, usted sabe que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo con esto? Usted sabe que Dios cuida de sus hijos, que Dios bendice a sus hijos. Entonces el Señor, sabe que en Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, por lo menos 32 veces aparece esta frase: el reino de los cielos. Algo quería decirnos Jesús con esto. Algo quería Jesús enseñarle a los discípulos. Algo el Señor ha permitido que esa palabra quede transcrita en la Biblia para que nosotros en este día también podamos ver lo que Dios quiere decirte a tu vida, a nuestra vida, lo que nos ven a través de la televisión, la importancia del gobierno de Dios sobre tu vida. Y entrar al reino de Dios no es llenar una solicitud, una planilla, sino que Jesús en algún momento, San Juan capítulo 3, se encuentra con Nicodemo. ¿Se acuerda Nicodemo, este maestro de la ley? De noche, con sus dudas existenciales, ¿cómo iba a ser alguien para acercarse a Jesús? Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Ese nuevo nacimiento, proclamando que Jesucristo es el Señor. Saber que Cristo murió por nuestros pecados, tomar ese paso de decisión de bautizarnos. Es imposible que entres al reino de los cielos. La única entrada a ser un ciudadano del reino de los cielos, y en esto nos tiene que quedar muy claro, es únicamente a través del nuevo nacimiento. No es por asistir
no es por conocer, no es por entender algo, no es por herencia, sino únicamente a través del nuevo nacimiento. Pero Jesús habló algo más también referente al reino de los cielos. Porque ¿saben qué? Hablar del reino de los cielos, es decir, el gobierno de Dios sobre nuestra vida, es el anticipo de lo que va a ser algún día en los cielos, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús en algún momento le dijo a los discípulos, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Y uno dice, pero Dios, entonces ¿cuál es el asunto? Si dice todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay reglas, hay ciertas normas de conducta que tienen que ver con obediencia a la palabra de Dios para poder ser un ciudadano del reino de los cielos. Pero fíjese, permítame volver allí a San Mateo capítulo 13, versículo 44. Lo animo a que después usted lea todo el capítulo, porque va a encontrar dentro del mismo capítulo, el trigo y la cizaña hace comparación al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que a veces no todo lo que brilla es oro. Que a veces el trigo y la cizaña, y nadie mira al que está al lado, están allí en ese campo. Pero en algún momento, Dios que sabe y conoce a todos, Él va a hacer esa diferencia. Usted va a encontrar la parábola de la semilla de la mostaza, donde dice la semilla más pequeña termina siendo uno de los árboles más grandes. Está hablando cómo es el reino de los cielos. Empezó tan pequeñito, la extensión del mensaje del Evangelio, 12 personas predicando, y termina extendiéndose hasta lo último de la tierra, a lugares que ni siquiera uno imagina, pero allí la palabra de Dios es predicada y es evangelizado. La parábola de la levadura está allí y también habla del reino de los cielos. Y estos, las mamás expertas y los papás expertos en la cocina, que les gusta hacer pizzas y todo esto, saben de levaduras. Saben cómo la levadura, apenitas usted lo pone en la masa y de golpe empieza así que usted se dé cuenta, empezó a crecer. Y no hizo ni ruido, ni bochinche, nada, creció. Está hablando del reino de los cielos, se expande, crece, y aún sin que ni siquiera nos demos cuenta. De una manera hasta misteriosa. Pero allí cuando usted llega al versículo 44, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y ese tesoro estaba escondido. ¿Sabe? Jesús caminó en Galilea, en Jerusalén, todo lo que comúnmente se conoce como Tierra Santa. Todo ese territorio siempre ha sido un puente natural entre las distintas culturas. Era el puente natural entre Europa, Asia, África. Todo aquel que tenía que atravesar o ir a algún continente, si no era a través de un barco, tenía que pasar justamente por Israel, por Tierra Santa. Y usted que conoce de historias de la palabra de Dios, historias que han pasado, usted habrá visto que todo ese territorio siempre fue un nudo de conflictos, guerras, peleas. ¿Qué hacía la gente ante un rumor de guerra? ¿Qué hacían las personas ante una situación de crisis que se avecinaba? Los egipcios de golpe en su idea imperialista querían conquistar el norte. ¿Y por dónde pasaban? Por Israel. Babilonia, cuando tenía que conquistar, ¿por dónde pasaban? Pasaban por Israel. Los distintos gobiernos e imperios, los griegos, por cuando tenían que avanzar hacia Asia, ¿por dónde pasaban? Pasaban por Israel. Era el puente. Entonces lo que hacía la gente, escondía su tesoro bajo tierra. Dice la palabra de Dios, Jesús, conociendo esto, sabiendo que era muy común, Él toma un ejemplo y le dice, el reino de los cielos, el gobierno de Dios, es similar, es semejante a un tesoro que está escondido. No es un tesoro que se ve a simple vista, sino dice, está escondido. ¿Y sabe que esto es así? Yo me imagino a veces a nuestros vecinos, a los vecinos de su casa, a los vecinos de la congregación, aquellos que nos ven también a través de la televisión o del internet, a veces preguntándose, ¿qué hace esta gente todos los domingos? ¿No se aburren de ir allí?
¿No será que están allí, le están lavando la cabeza? Y yo digo, hay cosas que a veces no se llegan a entender. ¿Sabe por qué? Porque no está a simple vista, está oculto, es un tesoro oculto. Y uno de los mayores tesoros justamente tiene que ver, en primer lugar, el reino de los cielos es un lugar de paz. Es un lugar donde reina la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como quien, dice la palabra de Dios. No como el mundo, no como el común de la gente. La publicidad es, escuchás, te venden tener tu tranquilidad, tener tu jubilación asegurada, comprarte un terreno en tal lugar, adelantar los tiempos de tu futuro, depositar dinero en tal lugar. Y uno dice, ¿será que eso es la paz? ¿Cuántas situaciones difíciles ha pasado en nuestro país? Porque no es esta la paz que te da descanso al alma, sino por el contrario, trae un problema, trae un conflicto a tu vida. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como te lo ofrece este mundo, esta sociedad. Por eso, el tesoro del gobierno de Dios, en primer lugar, es que es un lugar de paz, un lugar de paz con Dios y un lugar de paz con nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en la carta a los romanos cuando Pablo allí escribía, inspirado por el Espíritu Santo, allí más o menos registrado en el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, ¿tenés qué cosa? ¿Paz para con quién? Para con Dios. Paz con Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios no te está acusando, Dios no te está señalando nada. Cuando venimos a ponernos bajo el gobierno de Dios, usted sabe lo que hoy cantamos, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo te purifica, te santifica y podés tener paz con Dios para orar, para acercarte, para confiar en Dios. El gobierno de Dios es un tesoro porque también es un lugar donde Dios obra con todo su poder. Dios obra de una manera maravillosa y como escuchábamos y veíamos el miércoles pasado, para Dios no hay nada imposible. Y uno dice, estar bajo el gobierno del Todopoderoso, del gran yo soy, es un lugar de bendición. Por eso Jesús cuando hablaba decía, es un tesoro, el gobierno de Dios es un tesoro, está oculto, pero está allí, no tiene precio. Es un lugar donde justamente el gobierno de Dios nos muestra que es un lugar de amor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor. Cuando esta palabra está devaluada, está de algún modo cercenada por el egoísmo, por el pecado, pero Dios dice directamente a través de su palabra que Él es amor. Y todo eso forma parte de ese gobierno de Dios, ese tesoro de Dios. Pero fíjense qué interesante, Jesús está hablando para que puedan entender allí los discípulos y los que estaban allí escuchando, y Él está diciendo en el versículo 44 de Mateo capítulo 13, dice que este tesoro está escondido en un campo. Y un hombre lo encuentra y lo esconde de nuevo, pero fíjense qué es lo que produce en la vida de esta persona. Dice, se pone contento. Porque cuando uno tiene una dimensión de lo que es Dios y lo que es el gobierno de Dios, tu vida cambia, tu perspectiva de la vida cambia, produce ese gozo, produce esa esperanza, esa fortaleza. Es decir, yo no sé cómo van a ser las cosas en adelante, no tengo tal vez todo resuelto, pero sé que Dios tiene todo bajo control. Y eso te lleva a tener una vida de alegría, estar gozoso más allá de los problemas. Porque eso, vos sabés que Dios tiene el control. Pero fíjese qué interesante. Este versículo que te habla del reino de los cielos, del gran tesoro que está escondido, que no se ve a simple vista. ¿Cómo hacer para que ese tesoro sea nuestro, sea tuyo, sea de aquellos que nos están mirando a través de la televisión? Dice que este hombre cuando lo vio, dice que lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía. Y después fue y compró.
no es que la salvación es por gracia. Sí, absolutamente. La salvación, hermano, usted no puede hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Solamente creer que Jesucristo murió por nosotros. Fe, creerle a Dios, saber que cada uno de nosotros merecíamos morir, somos culpables, pero Cristo ocupó nuestro lugar. Sí, absolutamente. Pero el gobierno de Dios, el que el Señor reine en nuestras vidas, tiene un costo. Hay un precio a pagar. Sería muy triste esta historia si Jesús contara el gobierno del reino de Dios, el reino de los cielos. Es semejante a un gran tesoro y un hombre lo ve, se da cuenta lo precioso que es, lo esconde de vuelta y se va y se olvida. Sería una historia tristísima. Creo que uno de los grandes problemas dentro de la iglesia en general, y muy especialmente, ¿sabe? Estuve con unos misioneros que estuvieron en Mozambique. Dios mediante, en algunos domingos vamos a mostrar algunas fotos de allí de Mozambique. Pero es cierto, sí, es verdad, existe Mozambique. Y ya van a ver allí los problemas que hay en Mozambique. Pero en serio, uno de los grandes problemas que hay en Mozambique, justamente, se quedan gozosos con el mensaje del Evangelio, pero queda allí enterrado, sepultado. Y ese tesoro queda escondido y nunca es de aquellos hermanos de Mozambique. El que tiene oídos oiga. Sería muy triste para nosotros hablar del reino de Dios, cantar del gobierno de Dios, ver, ser conscientes de lo que Dios hace, de lo que Dios es en medio de su pueblo, cómo Dios obra, no solamente en Casares, sino también en medio de su pueblo, cómo Dios obra en medio de las necesidades, cómo Dios interviene en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros trabajos, pero decir, sí, yo sé que eso es fabuloso, pero eso no es para mí. Este hombre, del cual te cuenta Jesús, dice que fue y vendió todo lo que tenía. Y fue y compró. Te está hablando de un costo. Te está hablando de que hay algo que tenés que pagar un precio. Que no es solamente así, listo, ya está, lo vi, lo tengo para mí. No, hay un costo. Y cuando hablamos de vender, cuando usted está diciendo vendo algo, está diciendo me estoy deshaciendo de algo. Me lo saqué de encima a eso. Porque yo necesito comprar algo que es mejor. Permítame muy rápidamente, en esta mañana, ver 3 ejemplos en la palabra de Dios, de 3 personas que han visto lo que es el gobierno de Dios, han conocido, han palpado el gobierno de Dios y quisieron eso para su vida, pero tuvieron que vender algunas cosas, tuvieron que sacarse algunas cosas de encima para que el gobierno de Dios sea una realidad. Le invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 3. Cuando uno ve la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es tan amplia, tan rica, tan profunda, donde te muestra a estos hombres con sus aciertos y sus errores. Pero ¿dónde comienza a encontrarse en tu Biblia la vida del apóstol Pablo? Hagamos un poquito de memoria por allí. Conocemos que Pablo escribió un montón de cartas así, inspirado por el Espíritu Santo, sí. Pero usted va a encontrar la vida de Pablo por allí promediando el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. En un momento muy particular, cuando Pablo ni siquiera se llamaba Pablo, si no se acuerda cómo se llamaba, Saulo de Tarso. Y yo sé que aquí hay muchos que son maestros y conocen, pero hagamos un poquito para refrescar nuestra memoria. Saulo era alguien que perseguía a la iglesia. Era alguien que tenía en su mente destruir la iglesia del Señor. Permítame decirlo de este modo.
odiaba a los cristianos. ¿Pero qué clase de hombre era este? Él había sido instruido en uno de los mayores institutos de formación teológica de la época, si me permite decirlo de ese modo. Dice, fue instruido a los pies de Gamaliel, un maestro impresionante. Y algunos comentaristas dicen que el día que Gamaliel no iba a estar más en la tierra, el que iba a ocupar el lugar de Gamaliel iba a ser Saulo. Era el abanderado de la escuela de Gamaliel, permítame decirlo de este modo. Y dice que él creía que persiguiendo cristianos, él estaba agradando a Dios. Tenía preconceptos, historia, formación, educación. Ahora bien, cuando vamos a Filipenses, en el capítulo 3, Pablo cuando escribe la carta a los filipenses, él está en la cárcel. Y ha pasado toda una revolución en su vida, porque él ha conocido el gobierno de Dios. Él se ha encontrado con el reino de Dios. Él ha sido confrontado por la realidad del poder de Jesucristo. Él sabe que Jesucristo era el Señor. Y lo lleva justamente su vida de testimonio a estar en la cárcel. Su vida de cristiano. Filipenses, cuando vos leas la carta a los filipenses, recordad siempre, Pablo está en ese momento en la cárcel por causa del Evangelio. Y él cuando escribe esta carta, capítulo 3, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está hablando de que algo él se sacó de encima, se deshizo de algo. Y fíjese cómo sigue el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, aleluya, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, y fíjese, le acabo de empezar a enumerar lo que Él se sacó de encima, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿Por qué me lo saqué de encima, mi propia justicia? Dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación aún de qué, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese qué versículos profundos. Fíjese que él está allí en la cárcel y él no sabe lo que va a hacer de su vida. Él sabe que en el mundo reina la injusticia y en cualquier momento alguien puede decretar su muerte. Y él no está lamentando eso, sino está diciendo, él está recordando, dice, todo lo que yo era, lo que yo fui, mi propia justicia, ese creer que yo tengo razón, eso es lo que yo creía que estaba encaminado en la verdad, lo tengo por basura. ¿Qué echa usted en la basura? Lo que no sirve, lo que no tiene ninguna utilidad. Y Pablo está diciendo, todo esto, mi orgullo, mi propio conocimiento, mi propio saber, mi propia justicia, no, los cristianos no sirven, esto se debe hacer de esta manera, lo tengo por basura, me lo saqué de encima. Permítame decirlo, en el sentido de Jesús allí en el Evangelio, Jesús estaba diciendo, el reino de los cielos es como ese tesoro, impresionantemente grande, que está oculto, pero el que lo ve, para poder tenerlo, primero tiene que vender algunas cosas, porque solo no lo puede comprar. Es muy trágico cuando conocemos del reino, vemos lo que es el tesoro, pero no estamos dispuestos a vender aquellas cosas que nos están arruinando y no nos estamos dando cuenta.
Jesús dijo, el reino de los cielos es justamente aquel que vende lo que tiene y va y paga el precio. Hay un precio, Jesús lo dijo. Pablo está diciendo, todo lo demás, mi propia justicia, me la saqué de encima. Otro hombre de la Biblia, el apóstol Pedro. Todos conocemos más o menos la vida de Pedro. Pero cuando usted va por allí al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, Jesús está hablando de una manera muy fuerte y muy simbólica, diciendo que su cuerpo es justamente la verdadera comida. Una palabra muy fuerte. Y había mucha gente que seguía a Jesús. Mucha gente que seguía por los milagros. Mucha gente que dice, de algún modo se acercaban a Jesús y le acompañaban. Fíjese qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús no solamente dice esto, sino dice en el versículo 63, 6:63, dice Jesús, las palabras, esas palabras que le molestaba, dice, son espíritu y son vida. Y nadie puede venir ante Él si no es dado por el Padre. O sea, le estaba diciendo, no piensen que ustedes son mejores que los demás que me están siguiendo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Léalo después en su casa. Dice, muchos de los discípulos de Jesús abandonaron el seguir a Jesús. ¿Sabe lo que hizo Jesús? No fue detrás de ellos a decir, no muchachos, me entendieron mal, quédense por favor, no me dejen solo. No les dijo, síganme acá. No, nada que ver con esto. Jesús le dijo a los que se quedaron, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Están dispuestos a volverse ustedes también? Y ahí aparece Pedro. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Qué está diciendo allí Pedro? Señor, no nos importa la filosofía. No nos importa a ver si estamos acá porque somos mejores o porque nos creemos que merecemos algo. Señor, te seguimos a ti porque tú tienes esa palabra que llega a lo más profundo de nuestro ser, esa palabra que cae en el momento justo, preciso, esa palabra que trae vida, esa palabra que puede de algún modo crecer tu fe para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro se da cuenta que hay cosas que él no puede negociar con Jesús. Ni su propia sabiduría, ni la filosofía, ni el propio razonamiento. Señor, solamente tú eres. Pedro se da cuenta del gran tesoro que es el reino de los cielos. Pero muy rápidamente quiero que veamos otra persona que tuvo que vender lo que ella tenía. Y es una mujer que ni siquiera en la Biblia figura el nombre, pero todos la conocemos por la historia que está allí en el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? No lo vamos a leer, pero usted conoce muy bien esta historia. Jesús está llegando a Samaria, un lugar prohibido para los judíos, un lugar donde no querían ninguno saber nada con el uno y el otro. Pero la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, dice que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. ¿Qué quiere decir eso? Que para Dios no hay nadie que pueda sentirse excluido. Para Dios todos son importantes. Y si alguno está en esta mañana que se siente como que no merece recibir nada del Señor, yo te digo en el nombre del Señor, créele a la palabra de Dios. Para el Señor fue necesario también estar con nosotros en esta mañana, para recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Jesús se encuentra y se sienta allí a esta hora, más o menos a esta misma hora por el mediodía, cuando ya casi hay pocas personas en la calle, en el pozo de agua. Y los discípulos van a comprar algo para comer a la ciudad, y Él está sentado en el pozo de Jacob y aparece esta mujer, la mujer samaritana. Y empieza un diálogo allí
que pareciera que no se entienden. Pareciera un diálogo que uno dice, habla una cosa, el otro habla otra cosa, pero por otra manera. Fíjese, Jesús le dice a la mujer, mujer, dame agua. Y la mujer dice, ¿cómo te atreves a pedirme agua si vos sos judío, yo soy samaritano y vos sabés que estamos peleados y todas estas cosas? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua y Él te lo daría. Y comienza un diálogo cada vez más profundo, donde la mujer empieza a decir, bueno, me interesa esto, me interesa. Y Jesús pone el dedo en la llaga. Dice, bueno, está bien, trae a tu marido y vengan que van a tomar de esta agua. Y la mujer, ¿se acuerda cuando fue la excusa? No tengo marido. Y Jesús le dice, ¿cómo que no tenés marido? ¿Cuántos maridos le dijo que el Señor que tenía? 5 maridos. Me imagino la cara de esta mujer. ¿Qué quiere decir eso que tenía 5 maridos? A ver, si alguien está pensando que los problemas de la vida se solucionan sacándose al marido de encima o a la mujer de encima, fíjese, acá tiene una historia donde ya probó 5 intentos y seguía igual de peor. Problemas, así que no es la solución sacarse al marido o a la mujer de encima. Hay otra solución. ¿Qué estaba diciendo? Esta historia que nos causa cierta risa, pero ¿sabe lo que estaba buscando esta mujer al cambiar tantas veces el marido? Buscar sus propias soluciones caseras. No, yo busco otro, diferente. No, busco de otra manera. Soluciones caseras, con buenas intenciones, pero en sus propias ideas, su propia solución. Y Jesús le dice, si bebieres del agua que yo te daré, haré que de ti salga una fuente, ya no un pozo de agua, una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe que la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad gritando, anunciando que habían encontrado al Mesías? Permítame decirlo de otra manera. Jesús, cuando habla de la parábola justamente del gran precio de ese tesoro que está escondido, y dice que lo ve, se goza, pero va y vende todo lo que tiene con tal de alcanzar ese tesoro, de pagar ese precio. La mujer samaritana, ¿sabe lo que estaba diciendo? ¿Sabe qué se sacó de encima? Las propias soluciones caseras, su propia experiencia, su propia idea, su propia capacidad. ¿Para qué? Para encontrar el verdadero tesoro, esa fuente de agua que salte para vida eterna. Pablo decía, mi propia justicia, mis propias ideas, lo tengo por basura. El apóstol Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. No hay otro, no hay otra filosofía, no hay otra idea, no hay otro pensamiento. Señor, me lo saco de encima. Solamente tú eres importante. La mujer samaritana estaba diciendo en otras maneras, Dios, estoy cansada de mis soluciones, de mis ideas. Necesito que obres en mi vida. Conocieron lo que era pagar el precio, el costo, por tener el gran tesoro. Sería muy triste para nosotros que venimos cada domingo, que usted que conoce al Señor, tal vez algunos que nos ven a través de la televisión y le da cierta vergüenza acercarte a la iglesia. O para algunos de nosotros decir, sí, bueno, yo conozco al Señor hace tanto tiempo, sé cómo Dios obró, conozco las historias de la Biblia, las sé todas de memoria. Pero solamente estás conociendo ese tesoro que está escondido. Ese tesoro Dios lo pone, el gobierno de Dios, para que sea tuyo, para que sea suyo, para que sea de aquel que nos ve a través de la televisión, para que sea para cada uno de nosotros. Pero es necesario, para poder tenerlo y apropiarlo, hay ciertas cosas que te tienes que sacar de encima.
Pablo lo entendió, Pedro lo entendió, la mujer samaritana también lo entendió. Mi oración al Señor en esta mañana es que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos está escuchando, pueda entender que también hay cosas que hay que sacarse de encima. Yo les invito a que se pongan de pie. El reino de los cielos, el gobierno de Dios es semejante, es parecido a un tesoro incalculable. Porque cuando tu Dios está gobernando, donde Dios está reinando, las cosas son diferentes. Donde está el gobierno de Dios, hay paz. Donde está el gobierno de Dios, hay esperanza. Donde está el gobierno de Dios, estás en contacto con el obrar todopoderoso de Dios. Donde está el gobierno de Dios, hay amor, porque Dios es amor. Pero hay un costo. Hay cosas que inmediatamente tenemos que poner en venta. ¿Qué significa eso? Deshacernos. Sácatelo de encima. ¿Será tu propia idea? ¿Tu propia idea de lo que es la religión? ¿Tu propia idea de cómo uno debe acercarse a Dios? Pablo decía, yo creía que yo matando cristianos agradaba a Dios. Fíjese qué idea distorsionada. Dice, toda mi propia justicia la tengo como algo que no sirve, como que está en la basura. El apóstol Pedro dijo, Señor, cuando todos se iban, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué va a hacer usted ante la presencia de este tesoro que es el gobierno de Dios? Yo le invito a que incline su rostro en este momento. Y es un tiempo íntimo, único en la historia entre el Rey de Reyes, el dueño, el que tiene el gobierno de todas las cosas, el creador de todo, y usted. Si usted está aquí en la iglesia y hoy estuvo en la reunión y pudo escuchar de cómo Dios obró en los hermanos aquí en la iglesia, en Carlos Casares, en Luján, en el campamento de chicos, en distintos lugares, usted ha podido contemplar, aunque sea muy rápidamente, lo precioso que es ese tesoro, el gobierno de Dios. Pero Dios no quiere que solamente lo conozcas y lo tapes allí, lo dejes escondido y te olvides y vengas el próximo domingo. Dios quiere que ese reino, ese tesoro, sea tuyo y lo lleves a tu casa y lo compartas con los de tu casa y lo compartas con los de tu barrio. ¿Por qué? Porque estuviste dispuesto a pagar un precio, te sacaste de encima un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Yo te pido en este momento tener una palabra de oración, con tus propias palabras, decirle, Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi vida y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Yo no te voy a decir que pases aquí adelante, pero es un tiempo en intimidad con Dios allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, estamos aquí ante tu misma presencia, oh Dios. Tu Espíritu Santo está en este lugar, oh Dios. Está aquí adelante, está allí atrás, está en el medio, está a los costados, está en el centro, Dios. Señor, y tú en tu gracia, en tu misericordia, has mostrado y nos has llevado a ver justamente esas situaciones de la grandeza de tu reino. Y no queremos ser solamente conocedores y de haber enterrado ese tesoro. Queremos que ese tesoro sea nuestro. Señor, queremos orar, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Si usted está dispuesto, levante su mano allí donde está y dígale, Señor, venga tu reino. Señor, venga tu reino. Señor, venga tu reino. Pero en este momento, cuando usted dice, venga tu reino, renuncie delante del Señor. Sáquense de encima esas cosas con las cuales el reino de Dios no puede estar en su vida. Tírelo a la basura, deshágase.
de su propia justicia, su propia idea, su propio conocimiento. Ríndaselo al Señor, dígale: Señor, yo quiero que tu reino únicamente sea en mi vida. Venga tu reino. El Señor sabe, el Señor te conoce, el Señor ve. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estando reunidos, Señor, y en el poder de tu Espíritu, Señor, y tú conoces, ves, sabes, entiendes y conoces cada una de estas vidas que estamos aquí delante de tu presencia. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo obre, intervenga en este momento, Señor. Traiga ese convencimiento, Señor. Traiga esa luz a nuestras vidas sobre aquellas cosas, Señor, que tenemos que sacarnos de encima. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté alumbrando, esté mostrando, esté señalando, Dios, para que ese tesoro, ese gran tesoro incalculable, sea con nosotros. Por eso oramos, Padre, con toda sinceridad: venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino a la iglesia El Faro. Venga tu reino a nuestras vidas. Venga tu reino a los jóvenes. Venga tu reino a los mayores. Venga tu reino a nuestros hogares, Señor. Tu gobierno en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Oh Dios, te alabamos y bendecimos. Oh, gloria al santo nombre del Señor. Gloria al santo nombre del Señor. Gloria al santo nombre del Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Señor conoce, el Señor ve. El Señor conoce cuál es tu vida. Pero es un tiempo de decir: Dios, yo quiero ese reino conmigo. Quiero rendirme delante de ti. Oh, santo Dios, aleluya. Tu presencia está en este lugar. Aleluya, aleluya. Oh Dios, aleluya. Santo es tu nombre. Tu Espíritu ministra, Señor. Tu Espíritu ministra. Adelante, en el medio, tu Espíritu ministra, Señor. Señor, venga tu reino en medio de los problemas. Señor, venga tu reino en medio de las enfermedades. Señor, venga tu reino, tu gobierno en medio de las crisis de los matrimonios. Venga tu reino en medio de las crisis económicas. Señor, venga tu reino, establece tu reino. Por eso nos rendimos delante de ti. Toda la gloria, la honra, la alabanza es para ti. Él iba a estar dirigiéndonos en una canción que tiene que ver con eso, de rendirnos al Señor. Yo le invito a que usted lo haga con todo el corazón. Es una manera de orar, es una manera de decirle: Dios, yo quiero que tu reino venga a mi vida. Aleluya, sí, Señor. Levante sus manos delante de la presencia del Señor. Sí, Señor, eres digno. Ofreciendo a ti mi vida. Sí, Señor, aleluya. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia, en adoración. Aleluya. Hijo de Dios, recíbelo.
tu presencia, tu obrar en medio de tu pueblo. Estamos diciendo, Señor, venga tu reino, que tú gobiernes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, nuestra familia, Señor. Tuya es la iglesia, tuyos somos cada uno de nosotros. Por eso toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. De alabanza, elevamos nuestras voces, adorándote, Señor, digno eres de gloria. De alabanza,